Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. En este caso se reunió mucha gente acá en mi casa y lo bien que hacemos, igual, perdón, somos un montón. Lito, qué maravilla tenerte acá, sos un referente para todos nosotros y hoy estamos en este programa conmemorando los 50 años de un discazo histórico, genial, que hiciste en el 73, Muerte en la Catedral, con una tapa también muy, muy genial de Pérez Celis. Exacto, y una paleta así musical tan amplia, ¿no? Ahí pelaste como mucha amplitud de estilos, es como que se disparó tu creatividad al mango. Sí, bueno, es un disco que es el primero que hago en ese tiempo, cuando armo el trío con Jorge Negro González en contrabajo, sí. Néstor Astarita en batería. Que ya era una jugada eso, ya era jugado. Sí, para esa época ir a la esquina también ya era un lío. No, ¿cómo va a ser eso, viste? No, esto era la cosa de que la historia de siempre con los géneros. Que los que les gustaba estos dos que eran jazzistas de pura raza, no, ¿cómo va a estar tocando rock? Y yo que me había juntado con los tipos que eran un poco mayor que yo, era mayor que yo, claro, sí. Decía, no, ahora ya no toca más rock, ahora era una cosa, una discusión que no alcanzaban los psicólogos. Pero bueno, el disco yo estoy contentísimo. Y el disco tiene una cantidad de cuestiones, primero grupales con este trío, en cuanto a cositas rítmicas y acordísticas que hacíamos, que eran algunas influenciadas sí por el jazz, por la fusión, pero otras eran netamente rockeras. Uh-huh. Pero además con la química que se daba con estos tipos, que por ejemplo Astarita era uno de los mejores bateristas que había en esa época, sí. Pero no tocaba pensando que tenía que ser el batero de rock. Claro. Tocaba como un baterista, nada más. Exacto. Bueno. Musical. Y teníamos contrabajo que prácticamente no se usaba para esta música, se usaba bajo eléctrico. Y después, bueno, intervinieron un montón de invitados muy precisos en algunos temitas para darle matices y colores. Hay un solo de guitarra muy lindo de eléctrica de Roque Narvaja. Exacto. Hay un tema que toca el órgano Ciro Fogliata, hay un par de temas con vientos que están, los dos que estaban en mi vida en ese momento, Moreto y Baraj. Sí. Y hay dos temas con arreglos de cuerdas del divino Rodolfo Alchurrón. Así, es un disco que tiene una cantidad de matices impresionantes y algunas de las canciones yo las he seguido tocando y las toco algunas, pero quedaron marcadas en algunos lugares. Totalmente. ¿Ustedes cómo vivieron Muerte en la Catedral? ¿Lo escuchaste vos, obviamente, Claudio? Sí. Cuando salió, más o menos. Sí. Cuando salió impactó mucho porque ya te impactaba desde la gráfica. La verdad, claro, es que, exacto. Viste, era una etapa distinta a todos los discos que había en ese momento, bellísima. No estaba copiando la gráfica de Hipnosis, uh-huh. Que eran los que le hacían las tapas a Pink Floyd, claro. Que era algo que también se veía mucho en los discos de la época, sí. Sino que era totalmente original. Y ya eso te daba como una plataforma para meterte. Y también me parece que habla un poco de la inquietud cultural que había en ese momento, ¿no? De cómo estaba como explotando todo en las artes y había como una conexión entre, por un lado, Lito fue muy importante en empezar a conectar distintos géneros musicales, uh-huh. ¿Viste? Mezclar músicos de rock con músicos de jazz, con músicos de folclore, qué sé yo. Exacto. Por otro, también inicia la colaboración de Lito con Mirta de Filpo, que exacto. Venía por el lado de la poesía, o sea que ahí también hay un puente hacia la literatura. Uh-huh. Y el puente hacia la pintura de la mano de Pérez Celis, que aparte era muy loco porque era claramente una tapa hecha para ese disco, porque decía, había que esforzarse para uh-huh. Verlo, decía Lito Nebbia en Muerte en la Catedral como parte del mismo cuadro. De la obra, ¿no? De arte, exacto. Ahí a un costado. Exacto. Y ese era un detalle, porque no era que habían agarrado un cuadro, ¿viste? Claro, de Escher y lo pusieron en la tapa. No, había hecho a propósito le gustaban las músicas, venían los ensayos y se le ocurrió, hizo una serie de cosas que según él las entendía como
como algo relacionado con Latinoamérica, con América Latina. Claro. Impresionante. Y aquel 73... Yo pensaba en disco, cultura, la leyenda que estaba... ¿Te acordás? En los discos, claro. Sí. Cuando... Querés Lutir lo ponía con signo de interrogación. yo lo quería destacar el trabajo del Churrón. Yo, lo había escuchado, por favor. Y particularmente en ese disco y en Melopea, en el siguiente, para mí fue una ¿Y cómo vivieron el momento? Porque ahí era una explosión del rock sinfónico. Más allá de que en la Argentina era una revolución porque había vuelto la democracia en ese momento, y había un montón de cosas que se movilizaban socialmente, nosotros teníamos con la cabeza el rock inglés. O sea, porque en el 73 salieron un montón de discos fundamentales, ¿no? Sí. Vamos, además de homenajear a Muerte en la Catedral, vamos a homenajear un disco fundamental de Emerson. ¿Cómo lo viviste vos, Rubén? A mí, con respecto a Muerte en la Catedral, me mataba lo que decía el estribillo. Dicen que ayer alguien murió en la catedral, ya me pegaba porque digo, me interesa esto, alguien hablando mal de la iglesia. Yo decía, los huevos para hacerlo. Claro. ¿Cómo harán esta vez? Sí, ¿cómo harán esta vez? ¿Cómo lo van a explicar? Exacto, ahí está. Justamente... Bueno, salvando las grandes distancias, se cumplen 50 años de mi debut con Pablo el Enterrador, en junio ahora. ¡Qué grosso! Sí, porque debutamos en el 73 también. Muy bien. ¿Qué año ese? Fue tremendo. Sí, porque hay muchos otros discos, ¿no? El lado oscuro de la luna. Sí, claro. Artaud, Serenade England. Tengo la lectura del año de Artaud, el libro de Pujol, 1973, el año de Artaud. También. Tremendo. Y nosotros escuchábamos, Claro. Lo fui a ver en vivo. Jethro Tull, bueno, Emerson, Lake and Palmer, y lo que había acá, bueno, en esos años del 73, yo tenía 18, y estaba enloquecido, escuchaba toda esa música, y bueno, nos formó eso. Nos formó eso y también el folclore que escuchábamos en nuestras casas, ¿no? Y también el tango que se escucha en los taxis, como dice Charlie. De esa mezcla somos nosotros. Exactamente. Brasil, ni hablar. Exacto. La frase de Lalo de los Santos, que todos los acordes iban volando y bajaron en Brasil. Y muy todo buena, eso lo tenemos un poquito, ¿no? Hoy tenemos como 3 representantes muy particulares de la cosa de los sintetizadores, ¿no? Richard, que mucho tiempo hiciste homenaje a Keith Emerson. Sí. Bueno, Ernesto Romeo, que es el dios de los sintetizadores, exacto, y el Pollo Raffo, que bueno, amante de Emerson de toda la vida, gran genial. Bueno, hagan una reflexión sobre el momento. Un dinosaurio compañero de los pelos. Total, lo que pasaba, ¿por qué te enganchaste con el arte de Keith Emerson? Mira, lo mío viene de muy chiquito, porque tenía un vecino enfrente que, bueno, iba a estudiar piano a un par de cuadras de la casa de mi viejo. Te lo sintetizo porque es bastante extenso. Sí. Y bueno, un día fuimos a dar al cumpleaños a la casa de él y qué sé yo, y todo el mundo estaba jugando a la pelota, comiendo chisitos, qué sé yo, y yo me acerqué al tocadisco, no me acuerdo si era un Wink o un Rancer, y vi un disco de los discos de oro de Elvis. Y ahí no me pudieron sacar del tocadisco. Claro. Toda la tarde, obviamente hice un break para ir a soplar la velita, comer un chisito, inmediatamente volví. No obstante, me tuve que llevar el disco a mi casa, después se lo devolví, pero yo después empecé a estudiar piano para concertista, rindiendo en el Conservatorio Clementi, y con el hijo de mi profesora de piano había empezado a estudiar inglés. Y entonces él, mi profesor, Fernando, era muy fanático de los Beatles, de Crimson, de Emerson, de Deep Purple, o sea, todo lo que estamos nombrando acá hoy en día. ¿Año, más o menos? Y ahí me mataste, pero 74, 75, si mal no recuerdo. Y agarra y me dice, bueno, ¿por qué te gusta? Y no, a mí Elvis, qué sé yo. Dice, vení pibe, me dice, tráeme. Yo era muy pendejo. Me dice, tráeme un cassette que te hago un refrito, qué sé yo. Y le llevé un Bath que todavía conservo. ¿Cassette Bath, una marca de cassette? Cassette. Claro, sí, acláralo porque cassette saben lo que es, ¿no? Yo me mandé. Exacto. Yo me mandé de loco que soy, pero bueno. Y un Bath de 120 color naranja, no me lo olvido más. Y él agarró y me hizo todo un refrito. Obviamente, imagínate que entre Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple, los Beatles. ¡Wow! Una Biblia. Sí. Tu cabeza voló. Claro, me dijo, toma, pibe, me dice. Y el chabón ya estaba medio loco porque, bueno, daba clases en la universidad
de química, física, hacía experimentos raros cuando no daba clase, hacía explosiones en la casa. Así que imagínate yo. Bien. Bueno, pero, Ahí te tenías que caer. Y las grababa. y claro. Y bueno, y escuché eso y lo primero que me llamó la atención inmediatamente fue la maravillosa, estupenda y magnífica adaptación de Emerson Lake and Palmer de los cuadros en una exposición. También fue lo primero que escuché de Emerson. Y esto, ese disco me pegó acá en el medio. Tremendo. Y dije, ya basta, ¿viste? Tremendo, fue tremendo. Y ahí empezó todo. Upon England's mountains green, and was the holy Lamb of God on England's pleasant pasture seen, and did the countenance divine shine for upon us. ¿Y los sintes cuándo fue que fue te...? A mí lo que me pasó es que yo nací en 1968. Entonces, y en mi casa creo que se compraron discos contemporáneos hasta el año 71, 72, Ajá. no más. Y conocí discos Santana, Sí. Janis Joplin, Johnny Rivers, Sgt. Pepper, todas esas cosas. Y me influyó muchísimo, pero mis viejos no siguieron como comprando música. Yo me perdí por completo la época del rock progresivo. Sí. Y cuando empecé en la adolescencia, a los 15 años, en 1983, me empezaron unos cassettes de Vangelis. Y esa música me recontravoló la cabeza. Yo no tenía formación musical, no había tocado nunca nada. Sí. Y me cambió por completo como la perspectiva como espiritual, no sé, de mi vida. Y ahí empecé a conocer todo un montón de música que me había pasado de largo. Y yo empecé a conocer el rock progresivo en el peor momento, digamos, 83, 84, Claro, fue el 85, final. cuando todo el mundo se quería alejar. Claro. O sea, cuando todo el mundo renegaba de eso. Claro. El jazz rock, Incluso hasta un poco posterior, porque ya era como incluso post-New Wave. O sea, la época en la que también discos increíbles como, no sé, Synchronicity de Police, Sí. esas cosas marcaban la Claro. escena. Y parecía ya una cosa completamente fuera de época. Entonces yo, por ejemplo, el caso del disco de Lito Nevia, todo lo que fue el rock progresivo argentino, lo iba a buscar al Parque Rivadavia, Claro. a comprar los discos de vinilo y los cassettes de la gente que descartaba eso, como hoy la gente puede descartar una videocasetera. Claro. Y yo conocí eso como
Y aparte nada, me pegó todo, la estética, pelo largo, camisola, Claro, en una todo. época en la que todo el mundo estaba como en otra cosa. A la capa no llegué más tarde todavía, pero... Espectacular. O sea que lo absorbí de una manera extraña, como a destiempo, y eso me encantó. Todo esto que tenía que ver con el gran estudio, porque los tipos que estudiaban tenían una técnica tremenda. Vos, Juli, que te dedicás a la docencia musical, Sí. en este momento en el cual la música a grandes rasgos se simplificó mucho, ¿no? Sí. ¿Los llevas a tus alumnos atrás para... También existían músicos populares, pero muy conceptuales y muy complejos, o te quedás con lo que ellos te piden? Imagínense si ustedes dicen que llegaron tarde, yo. O sea, yo soy del 83. Claro. O sea que la perla del disco de Nevia, digamos, es como que yo la encontré en el medio del rock nacional. Claro. Y no sabía que existía, Claro. ¿no? O sea, yo la música que incorporo es a raíz de una herencia por parte de mi tío, de mi viejo, que los escucho hablar a ustedes y wow, es como hablar con mi Te familia. resuenan nombres y cosas. Por supuesto, pero si yo no hubiese tenido esa familia, tal vez, de que consumían todos estos discos, no sé a dónde, qué estaría escuchando, ¿no? Claro. Porque hoy en día, como vos decías, la música cambió un montón. Mutó, no sé si para bien, si para mal, yo creo que es una mutación en donde... Sí, es cosa de los tiempos, van cambiando, exacto. Sí, pero es como que si vos me preguntás si la elijo, no sé si la elijo. O sea, estoy mirando un libro que dice Spinetta, ¿entendés? Entonces es como que me proyecto a la música de hoy Sí. y digo, ¿qué pensaría el flaco, no? Sí. Pero hay cosas hermosas que dejó ya dichas. Sí, hay, se buscan, hay muchas. Pero sí, yo trato de que mis alumnos escuchen todo este tipo de música. Es muy difícil Claro, a cuestión un de- adolescente hacerle exacto. escuchar Muerte en la Catedral o hacerle escuchar cualquier disco, ¿no? De lo que es el rock progresivo. Porque no sé si la palabra es que se aburren, pero te dicen, bueno, a ver, otra cosa. Es como que todo tiene que ser rápido. sí, ¿entendés? sí, Bueno, sí. pero esperá, date el tiempo, escuchalo. No, pero esto suena mal, te dicen algunos. Bueno, pero situate en los 70. Ya ahí me empiezo como a poner... Si estaban en los 70, es un disco que se grabó, capaz que no sé, en 48 horas. Claro, sí, O sea, exacto. les trato de explicar el tema de pensar que yo escuchaba la radio, grababa en un cassette, que vos hablabas de los cassettes, que pensaba y decía que la locutora no me pise el tema, porque claro, no tenía el acceso a todo tal Claro. vez tan fácil como lo tienen ahora con las plataformas digitales. Lo que pasa es que muchas de las cosas, deber nuestro, yo doy clases, el deber del que da clase es decirle, ok, al alumno que quiere lo inmediato, ¿no? Sí, por supuesto. Esto viene de otro lado. Sí, Me acuerdo claro. cuando yo hace unos años, cuando apareció Lenny Kravitz, me decía, me gusta, Lenny Kravitz viene de Hendrix y Hendrix. Lennon, le decía yo, Tal por cual. ejemplo. Por ¿no? ejemplo. Esos también vienen de otros lugares. Y viste, Paul McCartney explicando que Blackbird viene de Bach. ¿Te acordás? Claro, Eso es hermoso, tal ese cual. video. Sí. Está bueno darle su lugar y decirle, Sí. todo viene de otro lado también. Sí, les Está digo, bueno. si a vos te gusta este Cerrarle. artista, El fíjate deber lo que es- le gusta ese hay artista, que seguro te va a cerrarles gustar. igual. Ok, yo te digo, escuchátelo cuando pueda. ¿no? Claro. Aunque te aburra, escúchalo. Sí. Y después alguno entra ahí también. Alguno entra. Exacto, tal cual, alguno entra. alguno Y es un te da logro, bola. que decís, lo Sí. logré. Alguno te da Claro, bola. Ya que tenía dos reflexiones con esto. Una, lo de Prensa de Surgery puntualmente. Yo me acuerdo que lo fui a escuchar a casa de mi otro hermano que tenía un equipo para Estéreo. escuchar estéreo, fui solo y no entendí nada. Pero nada. Venía escuchando todos los discos y dije, no, me sentí como un poco decepcionado. Claro, Dije. sí. Y dije, no, esto lo tengo que escuchar 8 veces más hoy. Claro, necesito En el mismo entenderlo. A ver qué pasa. Y otra cosa que por ahí que tiene que ver con el signo de los tiempos es la escucha colectiva, o sea, aunque sea involuntaria, porque había combinado en una esquina de la casa de cual se ponía música y vos escuchabas de todo tipo, entonces Exacto. estabas como imbuido Exacto. en la idea de escuchar. O salía un disco y te reunías a escucharlo. Se compartía. Impresionante. Sí. Y a nivel periodístico, lo que los auriculares casi. Claro, no era exacto, normal. exacto. Poníamos el disco. Y a nivel periodístico, ¿sentís que, o sea, lo que sucedía en los 70 o en los 80 o final de los 70, con, bueno, tu participación en el Expreso y yo qué sé, en la revista tan fundamental para nuestra cultura, ¿pensás que ahora hay como un correlato, hay como una bajada o una búsqueda de ese tipo? Una conciencia ecológica, un montón del combo del Expreso, de ciertas revistas de aquel momento.
tenés que ir a buscarla, pero... Cuesta. Cuesta. O sea, en el mainstream del periodismo, por supuesto que no está... Bueno, pero tampoco estaba en aquel momento. Había que buscarlo al Expreso. Sí. Había que escucharlo a Nevia, había que ir a verlo, porque no era lo popular. O sea, había todo un movimiento que lo buscábamos. Sí, pero digamos, que cambió tanto la cuestión de los medios digitales y la inmediatez con que se trata toda la información ahora. ¿Viste? Por ejemplo, lo que decía el Pollo. Una característica de los discos de nuestra época era que, o sea, no de nuestra época, no me gusta esa expresión, de aquella época. De la época esa, era que eso, que requerían varias audiciones para irte entrando, para desarrollarlo, para que vos elaboraras tu propia comprensión y tu propia interpretación de la obra. Y cuanto más te pasaba eso, probablemente mejor era el disco, porque todos tenemos ejemplos de haber escuchado un disco y de decir, no, esto no es, ya la segunda, bueno, pero la tercera, y después te volvías un fanático de ese disco, pero después que lo escuchabas, no sé, 20 veces, ¿viste? O sea, Artaud, por ejemplo, que es otro disco del mismo año, de Spinetta, no te entraba a la primera escuchada, ni muchísimo. Bueno, Franz Zappa, qué sé yo. Bueno, eso se da de bruces con la inmediatez de la información ahora, que es, al contrario, te tiene que entrar a la primera y si no lo descartás y viene lo siguiente, porque ya mañana pasó de moda y tenés otra oleada de cosas que te están bombardeando por la cabeza. Es que, perdón que te interrumpa, creo que es música que no es cómoda al oído de hoy. Exacto. ¿No? Yo venía pensando, digo, Emerson, Lake and Palmer, yo escuché un disco a los 20 y lo volví a escuchar a los 30 y ahora lo puse a girar por tu culpa de vuelta y encontré otras cosas. Me encontré con unos buenos auriculares también para poder escucharlo y poder recibir y percibir otras sensaciones y encontré otras cosas. Exacto. Creo que ese tipo de rock, creo que para escucharlo tenés que tener 30. Puede ser. Creo. Puede no ser. sé. Porque mirá que nosotros hoy teníamos 20 pero y no volvíamos. Pero hoy es distinto. Un pibe de 20 no se lo aguanta. Porque yo creo que hay un punto que está en reflexión que tiene que ver con el tiempo. O sea, una cosa es la inmediatez paciencia en un aspecto. Por ejemplo, antes de los discos de rock progresivo, los temas de los discos de rock duraban 2 minutos y pico, 3, vinculados al tema del cine, la radio y demás. Pero por otro lado, el cine, la literatura, tenía otros tiempos. Claro. Cuando eso se trasladó a la música, también empezó esta cosa de que cuando las cosas requieren un tiempo, no solo es la atención, es como, de alguna manera vas entrando como en tu propio clima. Sí, claro. Una cosa se resume en 2 oraciones o se escucha muy rápido y demás, es otra forma de absorber. Pero cuando vos necesitas un rato para leer algo, o un rato para escuchar algo, o pasarlo varias veces, es como que es diferente la manera en la que sensorialmente también uno los recibe. Claro. Entonces lo que creo es que el problema, si es que hay un problema con la inmediatez, tiene que ver con que se traslade absolutamente todo. O sea, que sea la única forma, en los mensajes, en la música, en el periodismo, en la cuestión de las consignas, en que no puede existir el tiempo para desarrollar las cosas en el tiempo. Entonces, eso me parece que es lo que por ahí... ¿Puedo meter una cosa? Es también un tiempo para desarrollar el pensamiento, ¿viste? Exacto. Porque trasladado al periodismo, yo veo que a los pibes, de repente que... por ejemplo, que eligen hoy para ir a cubrir recitales, de repente tienen que estar mandando su reporte, todavía no terminó el recital, no digamos recién terminó, y hay que, antes de que termine, ya tienen que estar mandando su reporte. Eso elimina el pensamiento, la elaboración, la construcción de una redacción. O sea, es nada, ¿viste? Es como una fotografía así de lo que pasa, que encima después se pierde. Exacto. Por supuesto, sí. El otro día, al día siguiente es reemplazado por ya está, ya se perdió. Cargada de información. El trío de Machi, Lito Pumer y Judurcha y Rodolfo Medero. Sí. Y me quedé en el camarín un rato tomando un vino con él, que cantábamos, bueno, yo cantaba y él tocaba. Y me dijo algo, contó que tiene un alumno que toca bien el tipo, pero que no transmite mucho. Y entonces que Mederos le decía, contame tu semana. Bueno, el lunes tal cosa, el martes voy esto, contaba cosas. Entonces, y Rodolfo le preguntó, ¿y cuándo escuchas música? No me dijiste ¿cuándo te pones a escuchar música? Y yo no, me pongo los auriculares cuando salgo a correr.
No. Eso no es escuchar música. No es el mejor lugar para escuchar buena música y detenerse a apreciar o a aprender lo que sea, corriendo, haciendo running. O sea, está buena, o sea, escuchar a gente como Mederos contando eso. Exacto. Y tiene que ver lo que vos decías, o sea, no nos damos tiempo tampoco. La verdad que los que componemos y laburamos mucho, tenemos poco tiempo para sentarnos a escuchar. Pero yo hay veces que me pongo a escuchar el último de James Taylor o lo que fuera, o cuando James Taylor cuenta cómo se pega papel acá para fortalecer las uñas saca una latita, y yo me muero de amor con ese tipo de cosas. Claro, o sea, ver cómo son los grandes que uno admira. ¿Seguís escuchando música, Lito, o vos tenés una discoteca pero terrible todo el tiempo? ¿Y cosas nuevas que descubriste? Docenas. Mencioname 2 o 3 que te vengan a la mente, que te hayan sorprendido. ¿Qué sé yo? De gente que tienen apellidos difíciles de pronunciar. Árabes, escucho música étnica. ¿En serio? El Mar Caspio, escucho una cantidad de cosas. Yo creo que nunca hubo tanta buena música como la que hay hoy en día. Mira vos. Menos la música que difunde el negocio. Claro. Pero la otra música no la van a pasar, claro. Claro, pero está. Pero ¿qué está? Claro que está. Y por otro lado, esto que hablamos de la inmediatez, para mí, es una cosa que se explica únicamente, pura y exclusivamente por el business, por el negocio. Claro, exacto. Porque si los que quieren escuchar están apurados, ¿para qué están apurados? ¿A dónde van a ir? ¿No? Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden, como es costumbre. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue sonando en los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonará con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El cine ya no tiene Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado, como
el otro cambio, los que se fueron, ya se fueron, sí se fueron.